La paz esté con ustedes. Amigos, llegamos ahora al segundo domingo de Cuaresma y estamos en lo que llamo un terreno peligroso y muy sagrado, porque la Iglesia nos da esta lectura del capítulo 22 del Génesis. Los antiguos israelitas se referían a ella como el Áqueda, que significa la atadura. Es la atadura de Isaac. No fue sacrificado, pero Abraham estaba listo para sacrificarlo. Es difícil imaginar otro texto en el Antiguo Testamento que sea más controvertido, que haya provocado más desconcierto y oposición. Y coincido con Søren Kierkegaard, el gran filósofo que escribió un libro llamado Temor y Temblor, que se basa en este texto. Su planteo fue que si no experimentas temor y temblor habiendo leído este texto, no has estado prestando atención. Si lees esto de un modo como simplista, moralizante, lo pasas por alto porque lo has escuchado miles de veces, no estás captando su sentido. Así que quisiera ocupar un poco de tiempo porque se está refiriendo a algo de absoluta centralidad en la vida espiritual. Creo que recuerdan la historia, escuchen. Dios le puso una prueba a Abraham y le dijo: Abraham, Abraham. Él respondió: aquí estoy. Y Dios le dijo: toma a tu hijo único, Isaac, a quien tanto amas, vete a la región de Moria y ofrécemelo en sacrificio en el monte que yo te indicaré. Ahora, temor y temblor, ¿por qué? Abraham, elegido por el Señor, escucha la voz del Señor, lo sigue a la tierra prometida, establece una alianza con Él, todo eso. El Señor le promete que a través de un hijo suyo se convertirá en el padre de una gran nación y los descendientes serán más que las estrellas del cielo. Toda esa promesa maravillosa. Abraham envejece, llega a los 99 y dice: bueno, Señor, ¿va acaso a suceder esto alguna vez? Y el Señor hace que suceda. Y Abraham y Sara tienen a este hijo, Isaac. Me refiero a que todo padre ama a su hijo, por supuesto, pero intensificado porque aquí está el hijo, este hijo imposible de su avanzada anciana edad. Más aún, el hijo por medio del cual se cumplirá la gran promesa de Dios. Quiero decir, ¿podría haber algo más importante para Abraham que este hijo? Y entonces el mismo Dios que lo llamó, el mismo Dios que estableció la alianza con él, el mismo Dios que permitió el nacimiento de Isaac, dice, y noten por favor el vocabulario aquí, cuando Dios le habla a Abraham, toma a tu hijo único, Isaac, bueno, como si eso no fuera poco, le dice, a quien tanto amas. Refregándole como si fuera, qué importancia enorme tiene ese niño para él. Vete a la región. ¿Cómo? ¿Pueden imaginarse a Abraham asumiendo esto? ¿Cómo? Y ofrécemelo en sacrificio. Eso significa una ofrenda incinerada en el monte que yo te indicaré. Es difícil imaginar. Desplácense al espacio psicológico de esta escena. Lo que fue para Abraham escuchar esas palabras. No estamos hablando solamente de una crisis personal enorme. Esta crisis personal, familiar, traumáticamente difícil. Sino que parece para todo el mundo que Dios está en guerra consigo mismo. Existe aquí una especie de dimensión metafísica del sufrimiento de Abraham, porque el mismo Dios que dijo, tú eres mi hombre, te hice una promesa, hice una alianza contigo, y este es el hijo a través del cual, y este es el único que tienes. Y ahora quiero que me sacrifiques ese hijo. Al nivel psicológico, indudablemente al nivel físico, al nivel familiar, incluso, como digo, al nivel metafísico y religioso. Es difícil de imaginar a alguien atravesando una crisis tan grande. Así que esta es la pregunta, y se hace presente en la mente de todos los que alguna vez leyeron esta historia. ¿Por qué razón haría Dios esto? Ahora, la historia tiene, si se quiere, un final feliz, porque Abraham, sí, está dispuesto a obedecer al Señor y camina junto a su hijo, y es desgarrador, ¿cierto?
Porque el hijo lleva los instrumentos para el sacrificio, lleva la madera a la montaña. Y el hijo, imagínense, si fueran el padre de un hijo pequeño, y bueno, aquí estamos, aquí está el lugar, aquí está la leña para el sacrificio, pero padre, ¿dónde está la ofrenda? ¿Qué estaría pasando por el corazón y la mente de Abraham en aquel momento? Y le dice, Dios proveerá. Y luego el áqueda, la atadura, ata a Isaac al altar, levanta el cuchillo para matarlo, me refiero, está completamente dispuesto a pasar por ello. Y luego entonces el ángel detiene su mano. Y el Señor le dice, ya veo que temes a Dios. ¿Acaso no es comprensible que la gente, a lo largo y ancho de los siglos, desde los tiempos bíblicos pasando por Kierkegaard hasta la actualidad, se pregunte ¿con qué estamos tratando aquí? Esto suena como si estuviera sucediendo algo bastante monstruoso. De acuerdo. Lo que no deberíamos hacer es psicologizar esta lectura. Lo que no deberíamos hacer es verla fundamentalmente en términos psicológicos subjetivos. Lo que tenemos aquí es algo de lo cual hay mucho en la Biblia. Y permítanme enunciarlo de esta manera. La prueba, y recuerden que así es como comienza, Dios le puso una prueba a Abraham. ¿Cuál es la prueba? ¿Amas a Dios? ¿O amas los beneficios de Dios? Permítame decirlo de nuevo. Esa es la prueba. ¿Amas a Dios o amas los beneficios de Dios? Dios nos provee beneficios todo el tiempo. El hecho de que exista, de que esté respirando, de que esté vivo, todo eso es regalo de Dios. Cualquier éxito que tenga o cualquier cosa buena que te haya sucedido, esos son beneficios que se han recibido de Dios. Y eso es maravilloso. Pero, ¿cómo amo a Dios? ¿Amo a Dios por las cosas buenas que me da? ¿O lo amo por Él mismo? ¿Amo los beneficios que recibo de la voluntad de Dios? ¿O amo la voluntad de Dios? Ahora, existe una conexión entre esta historia, una fina conexión, pienso, y la historia al comienzo del libro de Job. ¿La recuerdan? De forma similar está Satanás en la corte celestial y Dios le dice, ¿has notado a mi servidor Job? Sé que la mayoría de la gente es débil, pero está Job. Él es recto, es una persona maravillosa. Y Satanás le dice, bueno, sí, eso es porque le has dado todo lo bueno. Job es exitoso, tiene una familia grande, tiene muchas riquezas y tiene fama y es muy amado. Seguro, Señor, le has dado todos estos beneficios y entonces sucede la prueba. Dios le permite a Satanás que le quite todo. Y en el corazón del libro de Job, Job dice, el Señor me lo dio y el Señor me lo quitó. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Se queja? Sí. Y sufre, sí. Y eso está todo en el libro de Job. Pero al final de cuentas, Job da testimonio del hecho de que ama no los beneficios de Dios, sino a Dios. Se ve lo mismo en la tradición espiritual. Lean a alguien como San Juan de la Cruz, cuando habla de la noche oscura de los sentidos y la noche oscura del espíritu. No se está refiriendo a la depresión. Se está refiriendo a eliminar todos esos beneficios que recibimos en el cuerpo y en el alma. Si los elimino a todos, lo que me queda es Dios mismo. ¿Amo los beneficios de Dios o amo a Dios? En cierto modo, es la pregunta central de la vida espiritual. En este mundo, ¿es este un camino duro de seguir? Sí, lo es. Porque como dijo Job, y como lo experimentó Abraham, el Señor da y algunas veces el Señor quita. Ahora, ¿es el propósito final de Dios siempre un propósito de amor? Sí, sí, Dios es amor. ¿Podemos verlo siempre claramente y en nuestros términos? No.
¿Se corresponde el amor de Dios siempre con beneficios que puedo entender inmediatamente? No. Y esa es la prueba. Esa es la prueba. De acuerdo. Abraham en el monte Moria, Job sobre un montón de estiércol en el que le han quitado todos estos bienes. Una imagen más. Jesús en la cruz. ¿Qué ha perdido en la cruz? Todo beneficio posible. ¿Placer sensual? No. Está al límite del sufrimiento. ¿Amistad? Todos sus amigos lo han abandonado. ¿Honor? No. Lo están escupiendo. ¿Bienestar corporal? No. Se está muriendo. Él es como Abraham en el monte Moria. Es como Job sobre un montón de estiércol. Jesús clavado en la cruz. ¿Y qué es lo que dice? Padre, perdónalos. Y, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Qué dijo en Getsemaní cuando comenzó este tiempo del sufrimiento? No mi voluntad, tu voluntad. ¿Amas los beneficios de Dios o amas a Dios? Algunas veces, utilizaré este vocabulario del libro del Génesis, algunas veces esa es la prueba. Cuando todo va bien y estoy disfrutando los beneficios, tal vez no esté claro en lo profundo de mi alma. ¿Los estoy amando o estoy amando a Dios mismo? Ahora, demos una rápida mirada, porque la Iglesia conecta esa historia espantosa, y me refiero a espantosa en el amplio sentido de la palabra. Es una historia impresionante tanto como es espantosa en el sentido más convencional. La conecta con el relato de Marcos de la transfiguración, que sucede ahora en el monte Tabor, el monte de la transfiguración. Pedro, Santiago y Juan, en medio de todas las luchas de su ministerio, ven la metamorfosis de Jesús. Eso es lo que dice el griego, literalmente, transfigurado, deslumbrantemente brillante, la gloria del Señor revelada. Vean, esa es la voluntad de Dios que amamos, incluso cuando no podamos verla. Lo que se les da es un destello de esa gloria en esta vida. Estamos destinados a enamorarnos de Dios mismo, incluso aunque no podamos ver la gloria, incluso cuando se nos quiten los beneficios. Sé que es algo arduo. Esta es espiritualidad de muy alto octanaje. Pero la Cuaresma es precisamente el tiempo en el que nos ponemos en esa prueba, cuando nos hacemos esa pregunta: ¿amo los beneficios de Dios o amo a Dios? Y Dios los bendiga.